Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real que mezcla legado, poder y una herida familiar que nadie esperaba. La revelación del testamento de Raphael Itier no solo abrió un documento legal, abrió una tormenta emocional que aún no se ha calmado. Lo que dejó a su hijo ha dividido a una familia entera y ha sorprendido a quienes creían conocerlo todo. Durante décadas, Raphael Itier fue visto como una figura sólida, disciplinada y casi impenetrable, un hombre que construyó su nombre con constancia, liderazgo y una visión clara de lo que quería dejarle al mundo. Sin embargo, cuando un testamento sale a la luz, deja de hablar el artista y comienza a hablar el ser humano. Con todas sus decisiones, silencios y prioridades finales, y en este caso, esas decisiones no fueron neutras ni conciliadoras. El documento, cuya existencia era conocida por un círculo muy reducido, comenzó a circular entre abogados y familiares cercanos poco después de su fallecimiento. Al principio, nadie imaginó que su contenido provocaría un quiebre interno. Se asumía que todo estaba repartido de forma equitativa, siguiendo una lógica tradicional. Pero bastaron unas pocas líneas para que esa percepción se derrumbara por completo. En el centro de la polémica aparece una figura clave: su hijo, no por lo que recibió, sino por lo que no recibió, o por cómo fue descrito dentro del testamento. Las palabras importan, y en este caso cada frase fue interpretada como un mensaje cargado de significado. Para algunos miembros de la familia, aquello fue visto como una corrección necesaria. Para otros, fue una herida abierta, una señal de rechazo imposible de justificar. A partir de ese momento, las conversaciones privadas se volvieron tensas, los encuentros familiares se enfriaron y las versiones comenzaron a filtrarse hacia el exterior. Lo que debía ser un proceso íntimo y respetuoso se transformó rápidamente en un tema de discusión, especulación y juicio público. Nadie hablaba oficialmente, pero todos parecían tener algo que decir. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir profundizando en historias reales que pocos se atreven a contar. Lo más impactante es que este conflicto no nace solo del dinero o de los bienes materiales. Nace del simbolismo, de lo que un padre decide reconocer o no en su última voluntad. De los mensajes implícitos que quedan cuando ya no hay oportunidad de explicarse ni de corregir. En familias con un apellido tan fuerte, cada gesto adquiere un peso multiplicado. Mientras algunos defendían que Raphael Itier actuó conforme a su conciencia y a su experiencia personal, otros sostenían que el testamento reflejaba viejas tensiones nunca resueltas. Discusiones pasadas, diferencias de carácter, decisiones de vida que quizás no fueron aceptadas en silencio, pero que quedaron grabadas en ese documento final. En este punto, nadie podía afirmar con certeza qué motivó exactamente cada decisión. No hubo cartas explicativas, no hubo grabaciones, no hubo declaraciones previas. Solo un testamento claro en su forma legal, pero profundamente ambiguo en lo emocional. Esa ambigüedad fue el combustible perfecto para que la tormenta comenzara. Las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué él? Y sobre todo, ¿por qué sin intentar una reconciliación final? Cada miembro de la familia comenzó a reconstruir su propia versión de la historia. Y esas versiones no siempre coincidían. Algunas eran comprensivas, otras acusatorias, otras simplemente dolorosas. Así se sembró el conflicto que hoy analizamos, no como un simple reparto de bienes, sino como una fractura que expone lo que muchas familias esconden durante años. El testamento de Raphael Itier dejó más que propiedades y derechos. Dejó una verdad incómoda que nadie estaba preparado para enfrentar. Aquí solo hemos abierto la puerta. En la siguiente parte, profundizaremos en quién fue realmente Raphael Itier. Cómo construyó su legado y por qué su figura hace que cada decisión final tenga un impacto tan grande dentro y fuera de su familia.
Para entender por qué este testamento provocó una sacudida tan profunda, es necesario detenerse en la figura de Raphael Ithier más allá del documento legal. No como el hombre del final, sino como el arquitecto de una trayectoria que marcó a generaciones y consolidó un apellido con un peso enorme dentro de la música y la cultura popular. Raphael Ithier no fue solo un músico talentoso, fue un líder meticuloso, un organizador nato y un estratega que entendió muy pronto que el éxito no dependía únicamente del talento, sino de la disciplina, la constancia y el control. Desde sus primeros años, mostró una personalidad firme, poco dada a la improvisación emocional, pero extremadamente clara en sus objetivos. Esa forma de ser lo acompañó durante toda su vida. Al frente del Gran Combo de Puerto Rico, Ithier construyó mucho más que una agrupación musical. Construyó una institución, cada decisión artística, cada cambio de integrante, cada contrato y cada presentación respondían a una visión a largo plazo. Para muchos, era un ejemplo de profesionalismo absoluto. Para otros, una figura exigente, inflexible y difícil de complacer. Ambas percepciones coexistieron durante décadas. Ese mismo carácter se trasladó a su vida personal. Raphael Ithier siempre fue reservado con su intimidad. Rara vez habló en público de su familia, de sus conflictos internos o de sus emociones más profundas. Prefería que su obra hablara por él. Ese silencio, que en su momento fue visto como elegancia y discreción, con el paso del tiempo se transformó en un terreno fértil para las interpretaciones. En el ámbito familiar, su rol estuvo marcado por la autoridad y la expectativa. Quienes lo rodeaban sabían que para él el compromiso, el respeto y la responsabilidad no eran negociables. No toleraba la mediocridad ni la improvisación, ni en el escenario ni fuera de él. Esta forma de ver la vida moldeó sus relaciones más cercanas, incluyendo la relación con sus hijos. Durante años, se asumió que el legado de Raphael Ithier sería armónico, que un hombre tan estructurado habría dejado todo cuidadosamente equilibrado, sin espacio para conflictos. Sin embargo, esa suposición partía de una imagen pública, no necesariamente de la realidad emocional que se vivía puertas adentro. Con el paso del tiempo, su figura se volvió casi mítica. Para el público, era el fundador, el cerebro, el pilar inamovible. Para su familia, era un padre con virtudes incuestionables, pero también con silencios prolongados y decisiones difíciles de descifrar. Esa dualidad es clave para entender lo que ocurrió después. Cuando la salud comenzó a deteriorarse, Raphael Ithier mantuvo su estilo. No dramatizó, no buscó atención, no dejó mensajes públicos de despedida. Continuó siendo discreto, concentrado y aparentemente en paz con sus decisiones. Fue en ese contexto que se redactó el testamento que hoy genera tantas preguntas. No se trataba de un hombre improvisando al final de su vida. Todo indica que cada línea fue pensada, revisada y asumida con plena conciencia. Y justamente por eso, el impacto fue mayor, porque quienes lo conocían sabían que nada en su vida, ni siquiera su despedida legal, fue producto del azar. En la siguiente parte, entraremos en el corazón del conflicto. Analizaremos el contenido clave del testamento y el punto exacto donde la herencia dejó de ser un trámite para convertirse en una herida familiar abierta. El momento en que el testamento fue leído marcó un antes y un después. Hasta entonces, todo había sido expectativa, suposiciones y silencios incómodos. Pero cuando el contenido comenzó a hacerse evidente, quedó claro que Raphael Ithier había tomado decisiones que no buscaban agradar a todos, sino dejar un mensaje final, directo y sin posibilidad de réplica. El documento, desde el punto de vista legal, era claro y ordenado, no presentaba ambigüedades jurídicas ni vacíos formales. Cada bien, cada derecho y cada responsabilidad estaban definidos con precisión. Sin embargo, el conflicto no surgió de la legalidad, sino del significado detrás del reparto.
especialmente en lo que respecta a su hijo. Según trascendió, lo que desató la tormenta no fue únicamente una diferencia económica, sino el lugar simbólico que se le otorgó. En un testamento, el orden importa. Las palabras importan y las omisiones pesan tanto como las asignaciones. En este caso, muchos interpretaron que la decisión de Raphael Itier reflejaba una valoración personal. Una especie de juicio final sobre el rol de su hijo dentro de su vida y su legado. Para algunos miembros de la familia, la lectura fue un golpe seco. Esperaban un reconocimiento más explícito, una señal de continuidad o al menos una distribución que evitara interpretaciones dolorosas. En cambio, encontraron un texto que, aunque correcto en lo legal, resultaba frío en lo emocional. No había explicaciones, no había contextos, solo hechos. La ausencia de una carta personal o de una aclaración adicional fue uno de los puntos más comentados. Muchos se preguntaron por qué un hombre tan meticuloso no dejó una nota que ayudara a entender sus decisiones. Esa falta de contexto abrió la puerta a todo tipo de conjeturas. Para algunos, fue una decisión consciente, una forma de cerrar ciclos sin dar explicaciones. Para otros, fue una omisión que agravó innecesariamente el dolor. El hijo, en el centro de esta situación, quedó expuesto no solo frente a su familia, sino también frente al peso del apellido. Lo que estaba escrito en ese testamento no solo definía una herencia, sino una narrativa que podía interpretarse como distancia, desaprobación o simplemente como una decisión pragmática, dependiendo del punto de vista de quien la leyera. Con el paso de los días, las interpretaciones comenzaron a dividirse. Algunos defendían que Raphael Itier actuó con coherencia respecto a sus valores y a su historia personal. Otros sostenían que el testamento evidenciaba una relación marcada por tensiones no resueltas. Ninguna versión pudo imponerse por completo, porque la única voz que podía aclararlo ya no estaba. Así, el testamento dejó de ser un documento privado y se convirtió en el epicentro de un conflicto emocional. Cada frase era analizada, cada palabra era discutida, y cada silencio era interpretado como una señal. Lo que debía cerrar una etapa, terminó abriendo una herida profunda. En la próxima parte, veremos cómo reaccionó la familia ante estas revelaciones y cómo las diferencias internas comenzaron a salir a la superficie, transformando un asunto íntimo en una tormenta imposible de contener. Las reacciones dentro de la familia no tardaron en manifestarse, aunque no todas lo hicieron de manera pública. Al principio, el silencio fue la respuesta dominante. Un silencio denso, cargado de incomodidad y de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Pero ese silencio no duró demasiado. Cuando las emociones comenzaron a desbordarse, las grietas internas se hicieron visibles. Algunos miembros de la familia intentaron mantener una postura conciliadora. Argumentaban que el testamento debía respetarse tal como estaba, que Raphael Itier había actuado conforme a su criterio y que cuestionar sus decisiones era, de alguna manera, cuestionar su autoridad incluso después de su muerte. Para ellos, remover el pasado solo traería más dolor y no cambiaría el resultado final. Otros, en cambio, no pudieron ocultar su desconcierto. La sensación de injusticia empezó a instalarse en conversaciones privadas, en reuniones tensas y en miradas que evitaban el contacto directo. No se trataba solo de bienes, sino de reconocimiento, de pertenencia y de la manera en que un padre eligió cerrar su historia familiar. Para estos sectores, aceptar el testamento sin cuestionarlo era aceptar una herida sin intentar entenderla. La figura del hijo volvió a quedar en el centro del conflicto. Cada gesto suyo era observado, cada palabra analizada. Algunos lo veían como una víctima de una decisión fría. Otros consideraban que el testamento reflejaba una relación complicada que venía arrastrándose desde hacía años. Esa división de percepciones fue creando bandos.
incluso entre personas que antes mantenían una relación cercana. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones contradictorias, relatos sobre discusiones pasadas, desencuentros nunca resueltos y diferencias de visión sobre el legado de Raphael Ithier. Ninguna de esas historias podía confirmarse plenamente, pero todas contribuían a alimentar la tensión. Lo que antes se mantenía puertas adentro empezó a filtrarse, transformando el conflicto familiar en un tema de conversación más amplio. La presión emocional aumentó cuando el asunto dejó de ser estrictamente privado. El apellido Ithier, tan ligado a una trayectoria impecable, ahora parecía asociado a un desacuerdo profundo. Para la familia, esto supuso una carga adicional. No solo debían lidiar con el duelo, sino también con la exposición y el juicio externo, aunque nadie hablará oficialmente. En este contexto, cada intento de diálogo parecía fracasar antes de comenzar. Las posturas estaban demasiado marcadas y el testamento, lejos de unir, se había convertido en una línea divisoria. Algunos optaron por tomar distancia, otros por enfrentar la situación de manera directa, pero el resultado fue el mismo: la armonía familiar ya no era posible. Así, la tormenta que había comenzado con un documento legal se transformó en un conflicto emocional de largo alcance. Un conflicto donde no había ganadores claros. Solo relaciones tensas y preguntas sin respuesta. Y mientras la familia intentaba recomponerse, el debate comenzaba a tomar otra dimensión. En la siguiente parte, analizaremos las consecuencias legales y mediáticas de esta situación, y cómo un asunto familiar terminó resonando más allá del círculo íntimo. Cuando el conflicto dejó de limitarse al ámbito familiar, entró en un terreno mucho más complejo, el legal y el mediático, aunque el testamento de Raphael Ithier no presentaba fallas formales. La tensión generada por su contenido despertó preguntas inevitables sobre posibles interpretaciones, derechos y límites. No todos estaban dispuestos a aceptar el documento como un cierre definitivo. Desde el punto de vista jurídico, los especialistas coincidían en algo fundamental: el testamento era válido, estaba redactado conforme a la ley y no ofrecía un margen sencillo para ser impugnado. Sin embargo, la validez legal no siempre apaga el conflicto humano, y en este caso, la carga emocional empujó a algunos a explorar caminos que, aún sabiendo que eran difíciles, ofrecían la posibilidad de ser escuchados. El simple rumor de una posible revisión legal bastó para atraer la atención de abogados, asesores y personas externas al núcleo familiar. Cada movimiento era observado con lupa. Cada decisión, por pequeña que fuera, parecía tener un significado oculto. La familia se encontró de pronto navegando un proceso que mezclaba duelo, estrategia y exposición pública. En paralelo, el tema comenzó a circular en medios y redes, incluso sin declaraciones oficiales. El apellido Ithier, acostumbrado a asociarse con música, trayectoria y respeto, empezó a aparecer vinculado a palabras como disputa, tensión y desacuerdo. Para muchos seguidores de su legado, resultaba difícil imaginar que detrás de una figura tan sólida existiera una fractura tan profunda. La ausencia de comunicados claros alimentó aún más la especulación. Cada silencio era interpretado como confirmación de un conflicto mayor. Cada versión anónima encontraba eco en quienes buscaban una explicación definitiva. El debate se desplazó del testamento en sí a las motivaciones personales, algo que ningún documento puede aclarar por completo. Para la familia, este escenario fue especialmente desgastante. No solo debían enfrentar un proceso legal potencialmente largo, sino también proteger la memoria de Raphael Ithier en un contexto donde el juicio público no siempre es justo ni equilibrado. La línea entre la vida privada y la figura pública se volvió difusa, y cualquier intento de cerrar filas parecía insuficiente. Con el paso de las semanas,
Quedó claro que el impacto del testamento iba más allá de su contenido. Había activado una conversación incómoda sobre herencias, reconocimientos y silencios familiares, una conversación que muchas personas prefieren evitar, pero que en este caso quedó expuesta ante todos. En la última parte, iremos más allá del conflicto inmediato. Analizaremos qué revela realmente esta situación sobre las relaciones familiares, el legado y las decisiones finales. Y por qué esta historia sigue resonando incluso después de que el testamento fue leído. Al llegar a este punto, queda claro que el testamento de Raphael Itier fue mucho más que un acto administrativo. Fue un gesto final cargado de significado, capaz de revelar tensiones que permanecieron ocultas durante años, no por lo que decía de forma explícita, sino por lo que sugería en silencio. En las herencias, muchas veces, lo más fuerte no es lo que se entrega, sino lo que se deja implícito. Este caso expone una realidad incómoda, incluso en familias marcadas por el éxito, la disciplina y el reconocimiento público. Pueden existir distancias emocionales difíciles de cerrar. La figura de Raphael Itier, tan respetada y admirada, demuestra que el legado no siempre es armónico. Que detrás de una trayectoria impecable puede haber decisiones personales complejas, tomadas desde la convicción y no desde el consenso. El conflicto que estalló tras la lectura del testamento no puede reducirse a una lucha por bienes. Es, sobre todo, una disputa por significado, por el lugar que cada miembro siente que ocupó en la vida del patriarca. Por la necesidad de sentirse reconocido, validado o comprendido. Cuando ese reconocimiento no llega de la manera esperada, el impacto es profundo y duradero. También queda una reflexión más amplia. La planificación del final de la vida no solo implica ordenar bienes, sino considerar el peso emocional de cada decisión. Un documento puede ser legalmente perfecto y, aún así, generar un daño irreparable en las relaciones. En este sentido, la historia de la familia Itier se convierte en un espejo para muchas otras que, sin fama ni exposición, enfrentan conflictos similares. Con el paso del tiempo, es posible que las tensiones se atenúen, que las heridas encuentren algún tipo de cierre, aunque no haya reconciliación total, pero el testamento ya cumplió su papel. Dejó una marca, no solo en quienes lo leyeron, sino en la manera en que se recuerda a Raphael Itier como padre. No solo como figura pública. Esta historia no ofrece respuestas definitivas. No hay una verdad única ni un culpable claro. Solo decisiones finales y las consecuencias que de ellas se desprenden. Y quizás esa sea la lección más dura. Que incluso los legados más sólidos pueden fracturarse en el último acto, dejando preguntas que nadie podrá responder. Aquí cerramos este recorrido por una revelación que sacudió a una familia entera y mostró el lado más humano y vulnerable de un apellido legendario.